Hola. Hello. Toro. Y todo español, right there. Privileged to be here. Thank you. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias. I would like to do it in Spanish, Me encantaría hacerlo en español, my message, mi mensaje. but Pero just so I could have more time, solo para tener más tiempo, and you'd have those earpieces, y ustedes que tienen esos audífonos, you English only people, las personas que solo hablan inglés, but I don't even speak very good English, pero yo ni siquiera hablo muy bien inglés. and my Spanglish is worse. Y mi Spanglish es peor. Let's pray. Oremos. Father, thank you for this time, Señor, te damos gracias por este tiempo. and let us hear what you want to say. Permitirnos escuchar lo que vos querés decirnos, As your Holy Spirit tailors the message así como tu Espíritu Santo nos trae el mensaje. to each one of us. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén. I don't know how to say it. ¿Cómo se dice allergy? Yo no sé cómo se dice alergia. Any people with allergy? ¿Hay aquí gente con alergias? Do they call you allergy sufferers? ¿A ustedes les dicen sufridores de alergias? Yeah. In the States, the commercials to sell the drugs for that En Estados Unidos, los comerciales para vender estas medicinas call it allergy sufferers. llaman a las personas sufridores de alergias. I think it's a bit of a stretch. A mí me parece que es algo muy jalado. Red eyes, sniffly nose. Ojos rojos, nariz con secreción. I'm not sure that counts as suffering. Yo no creo que eso cuente como sufrimiento. There is a broad spectrum when we think about suffering, isn't there? Hay un espectro muy grande cuando estamos hablando de sufrimiento. There is mental, Hay mental, spiritual, espiritual, physical, físico, relational, en relaciones, all kinds of different sufferings we might go through. muchísimas formas de sufrimiento por el que podemos pasar. Paul went through many physical sufferings, Pablo pasó por muchas formas de sufrimiento. and yet in his list, at the end of it, Y aún así en su lista, al final de todo, he says, but you know what comes on me daily pero ¿saben qué pasa en mí todos los días? is the care for the church. Es esta preocupación por la iglesia. Now, as pastors and leaders, you can relate. Ahora, ustedes como pastores y como líderes podrían sentirse vinculados. You can't escape. No pueden escaparse. And as we are even here Y si, with technology, y si estamos aquí con la tecnología, sometimes it can be like you can't escape even to a greater degree. y es ahí donde ustedes sienten que ni siquiera pueden escapar de alguna forma. So, if you would read Entonces, si podemos leer verses in Espanol, verse 15 through 22, my text, and then English speakers, we'll just go through it bit by bit, but go ahead and Okay. read the whole thing. Vamos a ir en la parte en español, Primera de Corintios 15, 1 Corinthians 15, y lo vamos a leer en español. Entonces, quienes hablan inglés nos van a ir siguiendo. ¿Okay? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Second Corinthians. Corinthians. Oh, okay. Did I say Sorry. 1 Corinthians? You said go easy on you. It's not happening. Second Corinthians. 2 first. Corinthians 1:15. I'm sorry. Perdón.
That's funny. Ok, ahora sí, el 15. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ujú. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. I titled this message, Yo le puse a este mensaje, All to Jesus. todo para Jesús. We sing that song, I surrender all. Cuando cantamos esta canción, lo All- rindo todo, All to Jesus. todo a Jesús. I think it's important to remember that Es importante que recordemos esto as a foundation when we are suffering. como una fundación cuando estamos sufriendo. This section I will go through quickly. Vamos a ir por esta sección rápidamente. It dovetails with what Hector spoke in the first part of it. It dovetails, it goes along with what the last message was. Ok, esto va un poco en la línea de lo que estuvimos escuchando en el mensaje anterior. So you notice in verse 15, he's still talking about coming there, that he had that plan to. Él habla un poco de lo que vio ahí And in that, he says that they might have a second benefit. y les habla de que van a tener un segundo beneficio. Here's the point that I saw in that, Y esto es un punto que veo acá, that we can bless even when we're being buffeted. que podemos estar siendo bendecidos incluso en los momentos en los que estamos en tribulación. We're going through something hard, and yet that doesn't mean that we can't think of others still. Nosotros podemos estar en un momento de tribulación, en algo difícil, y eso no significa que no podemos pensar en otras personas. I believe it can be very beneficial to do that, to get out of our own mindset of thinking of self when we can think of others even when we are suffering. Y esto es algo que nos beneficia, de pensar que en el momento en el que estamos sufriendo, aún así podemos pensar en otros y dejar de pensar en nosotros. For example, Stephen, the last thing he says, the end of his suffering. Por, ej- Go ahead. por ejemplo, Steven, lo que dijo al final de todo su sufrimiento, He is looking to the others and asking that they would not have that sin charged to their account. él llega y les dice, espero que este pecado no se les sea contado a ustedes. Jesus Cristo on the cross, looking out for his mother and his friend John. Jesucristo en la cruz viendo a su mamá y a su amigo Juan. And Paul says here, I want to come to you there and give you a second benefit of something not material but spiritual. Y Pablo aquí que él dice, quiero volver a estar con ustedes y darles otro beneficio, algo que no es material, sino que es espiritual. And then in verse 16, Y luego en el verso 16, he's ready to receive help. él está listo para recibir ayuda. He's the band, the Beatles, had a song, Help, I Need Somebody. Los Beatles tienen una canción que se llama Help, ayuda, y dice, necesito a alguien, Not just anybody. no a cualquier persona, Need someone to love. necesito a alguien que ame. And there is people God places in our life when we are suffering
Y hay personas que Dios pone en nuestras vidas cuando estamos sufriendo, who we need to be ready to receive help from. de los cuales necesitamos estar listos para recibir su ayuda. In James, it tells us to go to the elders when we're sick, En Santiago dice que vayamos a los ancianos cuando estamos that enfermos, we might receive, in James 5:14, 15, and 16, that we might receive healing. que dice en Santiago 5:14 que podríamos estar recibiendo sanidad. That's up to God's sovereignty. Eso es parte de la soberanía de Dios. But when you're suffering, to have someone lay hands on you, anoint you with oil, and care for you and pray for you is worth so much. Pero cuando estás sufriendo, que alguien te toque, te unja y ore por vos, en ese momento estás mal. But sometimes we're too proud Muchas veces somos muy orgullosos to ask for help. para pedir ayuda. He had a need, and he wasn't embarrassed to say he needed help. Y él, aquí Pablo, estaba en necesidad y él no tenía orgullo o vergüenza de pedir ayuda. Now he goes back in verses 17 through 20, Ahora vamos al versículo 17 hasta el 20 and he talks about his plans and how God changed them. Entonces él habla de sus planes y cómo Dios cambió sus planes. As leaders, we make a lot of plans, don't we? Como líderes, nosotros hacemos muchos planes, ¿verdad? Who has a 100% track record of their plans coming to fruition? ¿Quién tiene aquí un 100% de éxito en los planes suyos cumpliéndose? If you raise your hand, you're mentiroso. Si levantas tu mano, you're a liar. So plans change. Sometimes God's changing the plans. Muchas veces Dios cambia los planes. We make our plans, He directs our steps. Nosotros tomamos los planes y Él dirige nuestros pasos. Again, what's important is the foundation, Aquí lo que importa es la fundación, not to be prideful. no es ser orgulloso. Like James says, rather if the Lord wills, we'll do this or do that. Como dice Santiago, deje que Dios haga esto o lo otro. We should think it, pray it, and verbalize it. Nosotros tenemos que pensarlo, orarlo y verbalizarlo. Proverbs 3, 5, and 6. In all our ways, we acknowledge Him Y como dice Proverbios, en todas las cosas tenemos que reconocerlo and let Him direct our path. y dejar que Él dirija nuestros pasos. So we don't want to be all yes and no. No queremos ser todos sí y no. When it's on us, make sure that we're doing it right. Cuando es en nosotros, tenemos que asegurarnos hacerlo bien. We're seeking the Lord. Buscar al Señor, We're acknowledging the Lord. reconocer al Señor, We're careful not to be presumptuous. es ser cuidadosos de no ser pretenciosos And we keep our word even when it hurts. y mantener nuestra palabra aún cuando nos duele. But when God changes it, we're not able to. Pero cuando Dios lo cambia, a veces no somos capaces de. So we just admit it. Entonces solo lo admitimos. And we look to Him as who is always faithful to His word. That's what He's Y doing. tenemos que ver a Dios como lo que siempre es fiel a su palabra. He looks to the Lord here. Aquí él ve al Señor It says, for all the promises of God por todas las promesas de Dios, are yes and amen. To Him be the glory of God through us. son sí y amén para que a Él sea la gloria. So He's not flaky, Él no es así como flojo, like Phil would tell him if he was. Because Phil on the other night, Phil gets it. ya. So, como Phil dijo la otra noche. So, the end of these verses, Al final de estos versículos, what we see is his focus, vemos su determinación. and that is to the faithful one, the Lord Jesus Christ.
es en el fiel, en el Señor Jesucristo. You look in verse 21, the one that will establish. Vemos en el versículo 21 qué es lo que Él establece. And it says, us with you, Nosotros con usted, companions in suffering. compañeros en el sufrimiento. The Corinthians and Paul with God over them. Los corintios con Pablo, con Dios sobre ellos. Now, we don't want to miss every time it shows up in Scripture No queremos perderlo cada vez que se muestra en las Escrituras, where we see the Trinity presented to us in Scripture. cuando vemos a la Trinidad presentada a nosotros en las Escrituras. So you notice he speaks of the anointing coming from the Father God, Podemos ver cuando él habla el ungimiento de parte del Padre, as well as Christ, así como en Jesucristo, and the Holy Spirit that seals y el Espíritu Santo que sella in our hearts as a guarantee. en nuestro corazón como una garantía. Now, as you consider suffering, Si nosotros consideramos el sufrimiento, as we've looked at it so in depthly, si lo vemos en detalle, I see this climax here aquí vemos como un clímax, as his focus is gazing upon the truth of Jesus Christ. como sus ojos están contemplando la verdad en Jesucristo, The one who always is faithful, el que, always el keeps que his promise. siempre es fiel y siempre cumple su promesa. And you have the whole Trinity embracing and holding Paul. Y vemos a la completa Trinidad sosteniendo a Pablo. Just as he holds every one of us as we suffer. Y eso nos sostiene a nosotros cuando estamos sufriendo. I mean, look to that O in sea, your suffering. veamos esto en el sufrimiento. Do we believe that we live in a fallen world? ¿Quiénes creen aquí que vivimos en un mundo caído? Do we believe we have an enemy of our souls? Creemos que tenemos un enemigo de nuestras almas. Do we believe we have some ugly, stinking, rotten flesh still in us? ¿Quiénes creen aquí que tenemos una carne podrida que habla muchas veces por nosotros? Do we believe that the end times things are going to get worse? ¿Y quiénes creemos aquí que al final de los tiempos esto se va a poner peor? See? ¿Sí? Yes. Do we believe God needs to do a refining work in our life? Creemos que Dios necesita refinar nuestra vida. We need to believe that suffering is a chisel that God will use to work on us. Tenemos que creer que Dios va a usar un cincel para trabajar en nuestras vidas. It's an instrument in his tool shed Es un instrumento en to make us more like his son. para hacernos más como Él. Suffering, as Lance said, El sufrimiento, así como lo dijo Lance, is compulsory. es algo compulsorio, obligatorio. It's not voluntary. No es algo voluntario. If I put a sign-up sheet in the back Si yo pongo una hoja para que ustedes se apunten allá atrás for a free picnic, para un picnic gratis, and then I put another sign-up sheet, y a la par yo pongo otra hoja, suffering for Jesus list, el sufrimiento para Jesús, esta lista, we wouldn't sign up. nadie se apuntaría. But realize he will take us to places and allow suffering. Que nos va a llevar a lugares de mucho sufrimiento. You can come to this conference and take very little from it. Ustedes pueden venir a esta conferencia y llevarse muy poco. You can maybe not be feeling well and distracted during some teachings. Y tal vez ustedes en algunas de las enseñanzas pueden estar distraídos y no sentirse tan bien. Maybe you're hungry and you think you're suffering because
you're hungry and you want to go to lunch. Y tal vez ustedes están sufriendo porque tienen hambre y quieren ir a almorzar. Very immature. Muy maduro. But that's what kids do, don't they? Pero eso es lo que hacen los niños, ¿no? They say, I'm starving. Los niños dicen, estoy muriéndome de hambre. You're not starving. No te estás muriendo de hambre. You try to give them some food and they don't want that food, they want another food. Y uno les da una comida y no quieren de eso, quieren otra cosa. You know why? Because they're not starving. Si no te gusta, entonces no te estás muriendo de hambre. When you're really hungry, crackers taste great. Y cuando de verdad tenés hambre, las galletas saben espectacular. When you're not so hungry, you want something better than a cracker. Y cuando estás no con tanta hambre, querés algo mejor que galletas. So we exaggerate sometimes. Muchas veces exageramos And we can exaggerate in our suffering. y podemos exagerar en nuestro sufrimiento. Some people have a very low tolerance. Y algunas personas tienen una tolerancia muy baja And God wants to bring them along and toughen them up. y Dios quiere llevarlos y hacerlos más fuertes. All through the Bible, there is much about suffering. Y a través de la Biblia hay mucho sobre el sufrimiento. And so many times, what you see is God wanting to bring his people through it in his strength. Y muchas veces vemos como Dios lo que quiere es llevar a su gente a través del sufrimiento con su fuerza. I titled it, I Surrender All to Jesus. I could have titled this message, No Pain, No Gain. Y yo le puse a esto entregarle todo a Jesús, pero también le pude haber puesto sin dolor no hay ganancia. If it's true in the physical, no pain, no gain, it is true in the spiritual. Si es cierto en lo físico que sin dolor no hay ganancia, también es cierto en lo espiritual. See, you could come to this conference, like I said, and you could listen to the teachings later, maybe. Ustedes pueden venir acá y después prestarle atención a las enseñanzas, But you would miss a lot if you're not praying and fellowshipping. pero te vas a perder mucho si no estás aquí también orando y ahí en la comunión. You could like get it back when you go home. Puedes recuperarlo cuando vas a la casa, But I think you would have wasted part of this conference doing it that way. pero si lo haces así, vas a perder una parte importante. But I tell you, there's a horrible thing that we can do that's a bigger waste. Pero hay algo que sería un desperdicio muchísimo mayor. And that is waste our suffering. Y eso sería desperdiciar nuestro sufrimiento, To waller in our suffering perdernos en nuestro sufrimiento. are things we don't want to do. Hay cosas que no queremos hacer. We need to let suffering have its lesson, Necesitamos permitir que el sufrimiento traiga la enseñanza, seek what the Lord wants to teach us, buscar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, have it refine or mature us, que permitir que nos refine y que nos madure, but in all of it, pero en todo lo demás, let God be glorified in it. permitir que el Señor se glorifique en él. How many of us have went to a hospital visit to minister to someone? ¿Quiénes acá han ido al hospital a visitar a alguien y a ministrarlo? And we've found in that visit, we got ministered to so heavily. Y nos damos cuenta que en esa visita nosotros también somos ministrados poderosamente, Because they weren't wasting their suffering. porque tal vez ellos estaban desperdiciando su sufrimiento. If you look at the book of Hebrews Si ustedes ven en el libro de Hebreos, and you go through chapter 10, Hebreos capítulo 20, you'll see how the whole book speaks of how Jesus is better. The whole book speaks about how. el libro completo explica por qué Dios es bueno. And then you get to chapter 10, and it speaks of his sacrifice being better.
Y después llegamos al capítulo 10 y vemos cómo su sacrificio es mejor. That chapter 16, verse 16, chapter 10, how it's a better covenant Y en el versículo 16 vemos cómo es un mejor pacto that's in our heart. que está en nuestro corazón. And it goes, now don't neglect something that's been given, and that's the fellowshipping together in verse 25. Y no olvidemos algo que fue dado a nosotros y es la comunión en el versículo 25. And then understanding the fear of the Lord in the following verses so that we don't sin in verses 26 through 30. Y en el 26 al 30 podemos ver cómo el temor al Señor es necesario para que nosotros no pequemos. And then he talks to them Y después Él habla con ellos to remind them para recordarles about that day in verse 32 en el versículo 32 para recordarles where the light went on and they got saved. cuando la luz se encendió y ellos fueron salvos. He says, so look back to those days. Entonces les dice, recuerden esos días. And in verse 32, it says, where you endured a great struggle with sufferings. Y les dice, recuerden ese momento en el que ustedes sufrieron. Y dice, memoria de los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieseis gran combate de padecimientos. You notice we already studied in 2 Corinthians chapter 1, verse 6, Y vemos como en 2 de Corintios 1, el 6, that there was an effective enduring of sufferings, which they also suffered. que era una forma efectiva en la que ellos soportaban el sufrimiento. We need to endure sufferings. Necesitamos soportar el sufrimiento. And there's a right way to do it, I believe, Y hay una forma correcta de hacerlo, where we don't waste it. cuando no lo desperdiciamos. It speaks of those in Hebrews, Le habla a aquellos en Hebreos and it reminds them y les recuerda that they were okay with losing all their goods, the plundering of their goods. que ellos estaban de acuerdo con perder todos sus bienes And that they could still show compassion to one another while they were going through something. y que aún así eran capaces de demostrar compasión en el momento de tribulación, Because they knew they had a better and enduring possession in heaven waiting for them. porque sabían que ellos tenían posesiones más y mejores en el cielo esperándoles. Hector spoke of it, and the first verse of 2 Corinthians 1:5 spoke of confidence. Héctor habló de esto en este versículo de Corintios y hablaba de la confianza. And there is something great to say about our confidence in Christ holding us in sufferings. Y hay algo grande acá en la confianza que nos está sosteniendo. They were first illuminated, they realized a couple of things as we did. Y aquí, cuando ellos fueron iluminados, hay un par de cosas que ellos se dieron cuenta. My sin debt was paid for. Mi deuda de pecado ya fue pagada. That doesn't change whether you're suffering or not. Eso no cambia si estás sufriendo o no. The hope of heaven doesn't change whether we're suffering or not. La esperanza del cielo no cambia si vos estás sufriendo o no estás sufriendo. Those things are stable. Esas cosas son estables. So the scripture says, Entonces la palabra dice, therefore, do not cast away your confidence, with which has great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you might receive the promise. Now, we are not those who draw back to perdition, but those who believe in the saving of the soul. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. That's Hebrews. which is the verse? Hebrews 10:36. 10:26. Hebrews 10:36. Entonces, estábamos viendo el versículo 36 de Hebreos que dice,
Porque no es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. It says right in there that he who is coming will soon come. Y aquí dice claramente, el que ha de venir vendrá pronto. Every day we endure suffering, we are one day closer Cada día que soportamos sufrimiento estamos un día más cerca to the end of suffering. para acabar nuestro sufrimiento. We are not those who draw back. Nosotros no somos los que nos hacemos para atrás. The church in Smyrna was being squished, La iglesia en Esmirna estaba siendo aplastada, but he told that church, be faithful unto death. y él le dijo a esa iglesia, sean fieles hasta la muerte. There's a day coming where there will be no more suffering. Y va a llegar el día donde no haya más sufrimiento. Paul did math on it. Y Paul hizo la matemática aquí. He said, when we get there, we're going to look, Cuando lleguemos ahí vamos a ver, and it's going to be a light and momentary affliction y vamos a ver que esto es una aflicción muy pequeña y momentánea, compared to the surpassing weight of glory. comparado con toda esa gran gloria que vamos a ver. Nothing in this world can help with suffering. Nada en este mundo puede ayudarnos con el sufrimiento. Only the Lord and the Comforter. Solo el Dios, el confortador. One of the worst pains my bride and I ever felt was the loss of a grandchild. Uno de los dolores más grandes que mi esposa y yo hemos soportado fue que perdimos un nieto. And if I had millions in the bank Y si yo tuviera millones en el banco and pastored a church of 10,000, y ser un pastor de 10,000 personas, that would have not helped with that suffering 1 degree. eso no me ayudaría ni un grado en el sufrimiento que tuvimos. What did help Lo que sí ayudó was knowing God knew es saber que Dios sabía and God cared. y Dios se preocupó And God could meet us in those deep waters. y que Dios nos puede cuidar en esas aguas profundas And God could carry us y nos puede cargar and hold us. y sostenernos. The waste of suffering Desperdiciar el sufrimiento is when we act like we've forgotten that God is still holding us. es como cuando perdemos la noción o nos olvidamos que Dios nos está sosteniendo. He does not afflict willingly. Él no hace o no trae aflicción solo porque sí. Jeremiah is a book all about suffering. Jeremías es un libro todo sobre sufrimiento. He made a decision to recall to mind Él tomó una decisión de ser llamado, that because of God's mercy, he wasn't destroyed. que por la misericordia de Dios no estaba siendo destruido. They're new every morning. Él sabía todas las mañanas. Great is thy faithfulness. Oraba por la fidelidad. He said, I would have been consumed Yo estaría siendo consumido if not for those new mercies. si no fuera por los que tienen misericordia. The mercies were more Las- needed than the relief from the suffering, even. Las misericordias eran aún más que el sufrimiento, But he had them pero las tenía, because our God is that gracious. porque nuestro Dios tiene esa gracia. You think about Zophar and Bildad and Eliphaz. Haha, gotcha. You think about Zophar, Si hablan de Sofar, Bildad, Bildad,
Eliphaz, Eliafaz. miserable comforters to someone else suffering. Eran malos confortadores cuando alguien tenía sufrimiento. I mean, when you think about suffering, Job comes to mind, yes? Cuando hablamos de sufrimiento, Job viene a nuestra mente. Job. Yeah. I guarantee you, most all of you, as leaders and pastors, have had someone say to you, I feel like Job. Y estoy seguro que muchos de ustedes como líderes y pastores ha llegado alguien a ustedes y les dice, me siento como Job. I usually have a response. Y yo normalmente tengo una respuesta. Have you read the book of Job? ¿Has leído el libro de Job? Now, some people, they're pretty legitimate. Algunos es legítimo You need to be sensitive and have discernment. y tenés que tener sensibilidad y discernimiento. I got a flat tire. I feel like Job. Se me ponchó una llanta, me siento como Job. Sometimes they need to be coached. Muchas veces esos necesitan pasar por una No, you're verdad. kidding me. That isn't big suffering. Me estás molestando, eso no es sufrimiento de verdad. And ultimately, only God understands our suffering. Pero al final, Dios entiende nuestro sufrimiento First and foremost, we take it to Him like the psalmist. y se lo llevamos nosotros a Él. He understands our rejection. Él entiende el rechazo. He was a man acquainted with grief. La gente que está llevando tristeza. We have a high priest that can sympathize with our weaknesses. Tenemos un sacerdote supremo que tiene simpatía con nuestra debilidad. The prayer closet can be most effective when we're suffering. Y la oración es más efectiva cuando estamos sufriendo. Job had another friend, a young man named Eliyahu. Job tenía un amigo que se llamaba Eliab He came in and rebuked them all. y él llegó y le debatió todo. He rebuked the three for being miserable comforters. Y él llegó y habló con esos otros tres amigos y los debatió por ser malos amigos de Job, digamos. Saying Job was suffering as a consequence of his sin. Por decirle que Job estaba sufriendo por su pecado. Sometimes when you're suffering, fiery darts come in. Muchas veces cuando estamos sufriendo, 5 cosas vienen From people who don't have a clue. de personas que no tienen una idea. You just have to reject that. Tenés que rechazarlas. They'll think they're helping. Ellos creen que están ayudando. They might start off good and then Tal vez empiezan bien y después empiezan mal. but this Eliyahu, Pero este amigo, Eliab, he even rebukes Job él incluso debate a Job. because Job's issue was proclaiming his own goodness. Porque el problema que tenía Job era que él proclamaba mucho de su bondad. Though he was a good guy Y era un hombre bueno, comparatively. comparativamente. Instead of focusing on God's righteousness, En vez de enfocarse en la bondad de Dios, goodness, en todo lo bueno que es Dios, plan, and purposes. en los propósitos de Dios, Some people act like in their suffering, muchas personas actúan en su sufrimiento, as God wants to do a refining and a maturing work. que Dios quiere hacer algo de refinamiento en su vida, Like he forgot them. como que si se olvidó de ellos. Don't misrepresent in our suffering. No fallemos en representar nuestro sufrimiento. Why would God do that ¿Por qué es que Dios va a hacerme esto? in such a way like God doesn't know what he's doing?
pensando como que si Dios no sabe lo que está haciendo. We can say, I don't understand, Podemos decir, no entiendo, but I don't want to disparage the mighty sovereignty of God even in my suffering. pero yo no quiero desvalorizar la voluntad de Dios, incluso en mi sufrimiento. And that's when we can be most tempted to do just that. Y ahí es cuando nosotros podemos estar más tentados a hacerlo. And that's what Job got rebuked for. Y eso fue lo que le debatieron a Job. Where were you, Job, when I laid the foundations? Él le decía, ¿a dónde estabas vos, Job, cuando yo estaba poniendo las fundaciones? So the lessons learned Que las lecciones que aprendiste was to trust in suffering, es confiar en el sufrimiento, to surrender. es entregarte. I surrender all. Yo le entrego todo. Hulk Hogan, I think this will translate because I bet a bunch of people that aren't from the U.S. know who Hulk Hogan is. Algunos de ustedes no saben quién es Hulk, oh, maybe not. Hulk Hogan. Maybe not. Thought I had one. Ya. Algunos de ustedes tal vez saben quién es Hulk Hogan. Hulk Hogan. You guys know who Hulk Hogan? Sí, sí saben quién es Hulk Hogan. El luchador que tenía. He learned not to wrestle with God, Él aprendió a no luchar con Dios, to surrender. Yeah, a entregarse. it's me. Ese soy yo. Not to wrestle with God. No pelear con Dios. Don't wrestle with God in your suffering. No luches con Dios en tu sufrimiento. Because you know what happens? Porque ¿sabes qué pasa? You're going to have to pop your hip out. Él va a tener que desmontarte la cadera. Surrender. Entrégate, Trust. confía And know one day it'll be over. y tenés que saber que algún día se va a acabar. Have a predetermined notion Tenés que tener la noción predeterminada right now en este momento that no matter what suffering comes your way, que no importa cuál sufrimiento llegue a tu vida, God is good. Dios es bueno. He knows what he's doing. Él sabe lo que está haciendo. You're maybe in a refining fire, Tal vez estás en un fuego que te está refinando, but he is the master potter. pero Él es el maestro alfarero. He knows how to spin that wheel. Él sabe cómo darle vuelta a esa rueda. He knows when to turn up that heat. Él sabe cuándo encender el fuego. He has his eye on you. Él tiene sus ojos puestos en vos. He cares. Él se preocupa. He's not like me. Él no es como yo, It forgets sometimes what's in the oven. que yo me puedo olvidar qué es lo que está en el horno. I don't want to misrepresent him. Yo no quiero representar mal a Dios. He knows when we're in the oven. Él sabe cuando estamos He en el never horno forgets. y no se olvida. He always cares. Él siempre se preocupa. He doesn't afflict willingly. Él no trae aflicción solo porque sí. And one day, Y algún día, as I look to him cuando lo estamos viendo, who experienced sufferings, los que experimentamos sufrimiento, every tear will be wiped away. cada una de las lágrimas va a ser limpiada. There will be no remembrance anymore No, of the va- suffering. no vamos a recordar nada de ese sufrimiento. Let's pray. Oremos. Father, thank you Señor, gracias for even the suffering that you've allowed. por incluso el sufrimiento que has permitido, Because we know you have a purpose. porque sabemos que tenés un propósito. We know you wouldn't do it arbitrarily. Sabemos que no lo harás arbitrariamente. We know there's limits to it. Sabemos que hay límites en él,
We know it was the only way for us to learn, y sabemos que la única forma para nosotros aprender, for us to grow, para nosotros crecer, for us to know you're in the fire with us. para nosotros saber que vos estás con nosotros en el fuego, We want the deep walk, Father, nosotros queremos entender but the deep que la profundidad things are hard. endurece. What was that? The deep things are difficult. Que las cosas profundas son difíciles. You told us to pick up our cross, Vos nos dijiste que recojamos nuestra cruz to lose our life. para perder nuestra vida. Lord, increase our faith. Dios, por favor, incrementa nuestra fe. Help us to trust in your goodness, Ayúdanos a confiar en tu bondad, even when our circumstances aun cuando nuestras circunstancias seem to say different. parecen decirnos algo diferente. Oh, that we would cling to all the promises Que nosotros podamos confiar en tus promesas that are in you, que están en vos, just as Paul said in this section of Scripture, así como dijo Pablo en esta sección de la Escritura, that all things work for good que todas las cosas son para bien, for those who love you para los que te aman and are called according to your purpose. y que fueron llamados de acuerdo a tu propósito. Oh, Lord, let us be predetermined, Dios, por favor, permitirnos estar predeterminados, that none of these things will move us, que ninguna de estas cosas nos va a mover, nor would we even count our life dear to ourselves, que no van a ser de acuerdo a nosotros. even if chains and tribulations await us, Aún y cuando estamos en momentos de tribulación, that we might finish this race with joy, que vamos a terminar esta carrera con gozo testifying of the gospel of grace. y probados por el Evangelio de la Gracia. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen.